Buenos días, hermanos. En este día domingo en que habitualmente nos juntamos para celebrar nuestra escuela dominical, les saludo desde la Iglesia Unión Centro Bíblico Paysandú, Pastor Alberto González. Quiero expresar un saludo fraterno a cada uno de los hermanos de nuestra congregación, cada cual en sus hogares, disfrutando en familia y también disponiéndose, tal vez varios de ustedes, a considerar lo que Dios tiene para decirnos en esta mañana. Quiero agradecer a Dios por este recurso que nos ha permitido utilizar, dado que estas circunstancias nos permiten estar reuniéndonos como habitualmente lo hacemos acá en esta capilla, en este templo. Nos extrañamos, quisiéramos darnos un cariñoso abrazo fraterno, pero así están dadas las cosas y confiamos en que Dios tiene el control de todo y que ninguno de estos detalles se le ha escapado de su mano. Quiero presentar ante Dios también mi gratitud por cada uno de los siervos suyos que en esta mañana están entregando la palabra, no descuidando el alimento espiritual para sus ovejas, aún desde su hogar, desde su oficina o desde su templo, como en el caso en que estoy yo ahora. Y esto nos permite tener esta comunicación y seguir viendo con gozo con esta encomiable labor que Dios ha puesto en nuestras manos de compartir su palabra a las ovejas que ha puesto bajo nuestro cuidado para alimentarlas adecuadamente. Así que agradezco a Dios por este recurso, el cual personalmente no soy muy amigo. Sin embargo, tengo que decir también que gracias a Dios que tengo la ayuda tremenda de mi hijo Cristian desde Chile, en Temuco, que me ha animado y que me ayuda a que pueda ser posible el compartir a través de este medio estos devocionales que he estado compartiendo en estos últimos días. Entonces, mis hermanos, quisiera expresar mi gratitud a Dios mediante una oración y poniéndonos en sus manos como que si estuviéramos juntos todos en el templo celebrando nuestra escuela dominical. Oremos al Señor. Gracias, Padre, por este día y este recurso que has puesto en nuestras manos para poder alimentar nuestras almas. Oramos que tú nos hables y que uses a cada uno de tus siervos en el lugar donde se encuentra, ministrando a su grey, a su rebaño, a través de estos medios. Te alabamos y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Hemos venido considerando nosotros ya desde algunas semanas, un par de semanas, estos pensamientos derivados del Salmo 23, el Salmo del Buen Pastor. Y al continuar el análisis del Salmo 23 en esta mañana, en que ya digo, habitualmente nos juntamos para celebrar nuestra escuela dominical, quiero que consideremos la segunda parte del versículo 4, que es lo que nos corresponde para el día de hoy. Y en la segunda parte del versículo 4 del Salmo 23 leemos: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Cuando vimos la primera parte de este versículo, nos dimos cuenta que Dios, a través de David, el dulce cantor de Israel, nos está diciendo que nuestro Dios es Yahweh Nissi. El Señor es mi bandera, el Señor es mi victoria. Y aunque tenga que pasar por las situaciones más apremiantes y amargas, el Señor finalmente me hará salir victorioso. Es la promesa que nos da Dios a través de este siervo suyo en este salmo precioso. Tener a Dios, al pastor, como ese pastor todopoderoso, el Yahweh Rahi. Este es el pastor que nos da la verdadera paz, que es Yahweh Shalom, el que sana la herida del alma, que es Yahweh Rafa, y el que nos da la victoria final, Yahweh Nissi. Esto debe ocasionar en nosotros, ovejas de su redil, sentimiento de confianza, de seguridad, de optimismo y también de fe. Pero de igual manera, esto debe ocasionar en nosotros sentimiento de gratitud, de lealtad, de obediencia, de entrega y de fidelidad hacia este nuestro buen pastor. Porque Jehová es mi pastor. El Señor es mi pastor. Ahora, en la segunda parte de versículo 4, David dice: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Nos vamos a ocupar esta mañana de entender el sentido bíblico y la aplicación
de estas palabras. En primer lugar, vamos a ver qué era la vara. ¿Qué era la vara? Como hemos mencionado en otras ocasiones, para poder sacar el mayor provecho del estudio de la Biblia, es necesario enfocar el tema desde dos ángulos. En primer lugar, el ángulo de la interpretación. Debo descubrir exactamente el significado del o de los textos que ocupan mi atención. Y para ello me debo valer de una adecuada hermenéutica. En palabras simples, debo hacer uso de todas las normas para la correcta interpretación de las Escrituras. Y en segundo lugar, el ángulo de la aplicación. El ángulo de la interpretación y el ángulo de la aplicación. Debo encontrar el sentido práctico. El sentido práctico de lo que estoy estudiando. No únicamente me debo preocupar de saber lo que dice textualmente o históricamente el pasaje del que me estoy ocupando, sino que tengo que descubrir en qué manera me orienta, en qué manera me desafía a mí o me ayuda en mi vida personal. Si no hago esto, estoy corriendo un peligro muy serio. El peligro de transformarme en un simple receptor de información. Esa información va llenando mi cabeza y me lleno de conocimiento solamente. Y podemos ilustrarlo con un personaje de los dibujitos animados. Yo me podría convertir fácilmente en un cristiano Piolín. Permítame mostrarles a este personaje. Este es Piolín. Mucha cabeza, poco cuerpo. Entonces podría ser que yo también lleno mi cabeza de conocimiento, pero mi cuerpo, en este caso mi vida espiritual, va quedando muy delgadita, muy finita. Me transformo en un cristiano Piolín. Entonces, mi cuidado es que debo combinar estos dos elementos, saber qué es lo que quiere decir el texto, exactamente el sentido que Dios le está dando a su palabra y en qué manera esa palabra me está afectando a mí en mi vida práctica, en mi vida como un hijo de Dios. Ahora usted se va a preguntar, ¿por qué me dice todo esto? Bueno, porque mi anhelo es que cuando nosotros concluyamos esta serie de reflexiones acerca del Salmo 23, cada uno de nosotros tenga el conocimiento correcto de lo que Dios está diciendo y que a la vez sepamos exactamente para qué Dios nos está diciendo lo que ha quedado registrado aquí en las Sagradas Escrituras. ¿Para qué nos resulta útil? Veamos entonces lo que Dios dice en esta segunda parte del versículo 4. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Qué era la vara? ¿Qué era la vara? Permítame. Esta es una vara. Ahí está, ¿no? No es el mejor recurso que estoy utilizando, un tipo papelógrafo, pero dada esta circunstancia es válido. Esa es la vara. La vara, en el idioma hebreo, es la palabra shevet. Disculpe mi fonética hebrea, no soy muy entendido en esto, ¿no? Y tiene el significado de bastón o de palo. La vara era usada por el pastor, primero como un símbolo de autoridad, segundo como un símbolo de protección y tercero como un símbolo de corrección. La vara, como símbolo de autoridad, la podemos ejemplificar mediante muchos pasajes de la Biblia. La vara como autoridad. La vara como autoridad. Fijamos nosotros nuestros ojos aquí en Éxodo capítulo 4, versículos 1 al 5, y leemos que entonces Moisés respondió, he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Él le dijo, échala en tierra, y él la echó en tierra. Y se hizo una culebra.
y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Dios, Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Esta es la vara que Moisés utilizó en muchas ocasiones. Tenemos a Moisés con una vara, y aquí la tenemos en el momento de la experiencia que hemos leído en las Escrituras. La vara era a la vez señal de autoridad, y la señal de autoridad que Moisés tendría para ser el líder libertador del pueblo de Israel. Fue con esa vara que Moisés golpeó las aguas del río Nilo, y éstas se transformaron en sangre, ocasionando la muerte de los peces que había en él. Esta fue la primera de las 10 plagas relatadas ahí en Éxodo capítulo 7, versículo 20, de las 10 plagas de Egipto. Después tenemos también que golpeó Moisés con esa vara el polvo de la tierra, y hubo piojos salidos del polvo para todos y por todo Egipto. Esta fue la tercera plaga en Éxodo 8:16. Luego Moisés, alzando su vara, hizo que las aguas del mar Rojo se abrieran, dejándoles cruzar en seco. Éxodo 14:16. Con esa vara golpeó la roca en el desierto, y de ella brotó agua que calmó la sed del pueblo de Dios. Éxodo 17:6. Y Números capítulo 17 nos relata que esa vara seca, ese palo seco, floreció, arrojó renuevos y produjo almendras. Con ello se entendía claramente la autoridad de Dios aún por sobre la muerte, como una figura de resurrección. De un palo muerto nace fruto, vuelve a reverdecer. De esa misma forma están expresadas estas palabras aquí en el versículo 4 del Salmo 23. Aunque yo ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Esa vara se guardó dentro del arca del pacto para simbolizar la constante autoridad y presencia de Dios en medio de su pueblo. Era el asesor infaltable en los reyes y los césares romanos. Se le conocía como bastón del rey, como báculo del rey o como cetro real. Llevando la vara en su mano derecha, el rey evidenciaba su autoridad, su poder, la autoridad que él ejercía sobre su pueblo. En Apocalipsis capítulo 19, versículo 15, 19:15, hablando del reinado de Jesucristo, la Biblia dice: de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, con vara de hierro. Aquí hay una aplicación, hay varias aplicaciones. Cuando nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador personal, estamos aceptando su autoridad sobre nuestras vidas. Su autoridad. Por ello que le llamamos Señor, adoptando nosotros la posición de un siervo, de un esclavo, y Él es el amo, el Señor, el dueño, el que tiene la autoridad. Le hacemos la autoridad suprema de nuestras vidas y decimos como Pablo en Gálatas 2:20, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. He entregado a Cristo mi vida para que Él manifieste su vida en mí. La vara era señal de autoridad, pero también era como un símbolo de protección. Cuando las ovejas veían al pastor portando una vara, instintivamente sabían que él era su máxima autoridad, pero también sabían que él les protegería del oso, del león, del lobo y de otros animales salvajes.
Si ellas, como ovejas, se sentían indefensas e incapaces de hacer frente a sus enemigos, veían a su pastor, ahí estando con ellas, con una vara, portando una poderosa vara para defenderlos. Esta es una figura muy preciosa de lo que estamos diciendo. Un pastor defendiendo a su rebaño con la vara. La vara, señal de autoridad, pero también señal de protección. De protección. Es bastante obvio el hecho de que una vara o un palo nos sirven como elemento de defensa personal, y también para defender a otros, de manera que no es necesario que busquemos más ilustración a este respecto, ¿no? David, como una oveja del buen pastor, del pastor del Salmo 23, lo reconoce así en este versículo 4, la segunda parte. Tu vara me infundirá aliento. Él sabía que frente a los ataques del enemigo tenía él a su lado ahí al gran defensor, y que dependía de este gran defensor, de él, para su protección, no de sí mismo, sino de él, que era el portador de esa vara para protegerlo. En la aplicación, recordamos que David escribió ahí en el Salmo 5:11, pero alégrense todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. Tú los defiendes. Es una clarísima enseñanza. Es muy simple, pero vital para la vida cristiana. Debemos vivir alegres, todos los que hemos puesto nuestra confianza en el Señor. Y alegres porque sabemos que Él es quien nos defiende de los ataques del enemigo, y es seguro que saldremos vencedores, porque Dios es nuestro Yahweh Nisi, el que nos da la victoria, nuestra bandera, nuestro estandarte, nuestra bandera de triunfo. Cuando nos sentimos acusados y tratados injustamente, nuestra petición debe ser la de David ahí en el Salmo 119, 154. Defiende mi causa y redímeme. Vivifícame con tu palabra. Tú defiende mi causa. Tengo una versión muy antigua de la Biblia que curiosamente se llama versión moderna. Y esta versión traduce de esta manera estas palabras. Aboga mi causa y redímeme. Dame vida según tu promesa. Abogar es un término judicial que significa defender. Defender en juicio a una de las partes. Abogar por la defensa o por la acusación, interceder, hablar en favor de alguien. Y redimir significa salvar, liberar, recuperar, rescatar, eximir, perdonar, regenerar. Frente a los chismes y los comentarios que inevitablemente salen, brotan, andan por allí. Y son dañinos. Muchos de ellos lo hacen en contra nuestra. ¿Qué es lo mejor que podemos hacer? Dejar nuestra causa en manos de este buen pastor, que también sabe de leyes, y mejor que nadie, y debemos dejarla en sus manos para que Él tome nuestra causa y Él haga justicia. Él lo hará y con su vara castigará al culpable. Tenemos que nos defiende. Abogado tenemos en Jesucristo. Abogado tenemos en Jesucristo para con Dios el Padre. Es nuestro abogado que nunca ha perdido una causa. Así que tenemos el mejor de los abogados para que nos defienda. Tu vara, símbolo de protección, de defensa. Nos sentimos indefensos frente a la adversidad de la vida. Solamente oremos y pidamos a nuestro Padre, nuestro buen pastor,
que nos defienda de los ataques de nuestros enemigos, enemigos que quieren aplastar nuestra vida espiritual e inutilizarnos en el servicio cristiano. No nos olvidemos que la Biblia nos advierte ahí en 1 Pedro 5:8 que nuestro adversario, el diablo, anda alrededor nuestro como el león rugiente buscando a quien devorar. Pero la vara también es un símbolo de autoridad, de protección y de corrección. La oveja, dada su ingenuidad, o por algún tipo de enfermedad, o llanamente por su porfía, se apartaba del camino que debía seguir. Entonces el pastor le daba algunos golpecitos con la vara, indicándole que así debía retomar el camino correcto. Si no obedecía estos golpecitos, entonces debía darle algunos golpes más intensos. Si obedecía a estos golpes más intensos, andaba bien la cosa, pero si no obedecía, entonces debía darle algunos golpazos, tenía que reventar la palo ahí. Ello servía para que la oveja entendiera que debía enderezar su camino, volver al redil y andar y seguir correctamente a su pastor. Seguramente los golpes le ocasionaban dolor. Los golpes no son una caricia. Seguramente le ocasionaban dolor a la oveja. Pero era un dolor que no destruía. Un dolor que corregía, que servía para dar corrección. La vara de la corrección era una clara demostración del amor que el pastor tenía por sus ovejas. Si no la corregía y la oveja se apartaba del camino, podía ser atacada por alguna de las fieras, de esas fieras del campo. Podía comer pastos dañinos o venenosos o caerse a un precipicio. Aquel castigo que infligía el pastor a su oveja, aunque le dolía en el momento de recibirlo, le libraría más adelante del sufrimiento que sería mucho mayor, más grande. Por ello es que David escribió, tu vara me infundirá aliento, no desaliento, sino que me infundirá aliento. En la aplicación, no es muy difícil encontrar las aplicaciones pertinentes a la vida cristiana esta experiencia de las ovejas. Cuando Dios emplea la vara en la vida de sus hijos, lo hace para ayudarles a enderezar su camino. El cristiano se ha desviado, anda en malos pasos, ha torcido su caminar. Entonces Dios como padre que ama a su hijo, no quiere verle sufrir, entonces, como no puede resistir los ataques por su propia cuenta, tiene que ayudarle corrigiéndolo para que se fortalezca. Entonces, Dios no quiere que sufra este tipo de ataques, o que coma o practique lo que le va a causar daño a su vida. Como el pródigo, ¿no? Que gustando la comida de los cerdos, o que caiga en un hoyo profundo en su vida. Por eso tiene que emplear la vara de la corrección para disciplinarlo. Y esta es la manera en que lo expresa también el escritor de los Hebreos, capítulo 12, versículos 5 y 6. Si ustedes lo recuerdan, dice, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel o al que recibe por hijo. No quiero apartarme del tema del buen pastor y las ovejas, sin embargo, permítanme algo. Me parece que no debemos dejar pasar la oportunidad de hacer brevemente una aplicación a la relación padre e hijo dentro de la familia. Dios nos ha confiado a los padres un pequeño rebaño. La Biblia nos enseña a los padres que la más clara manifestación del amor hacia nuestros hijos es el uso de la vara, cuando la situación lo amerita, ¿no? Para ayudarle en la correcta formación de su carácter. El que detiene el castigo, a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Proverbios 13:24.
Padres, no olvidemos que el carácter que tengan nuestros hijos en el día de mañana será la consecuencia de lo que pongamos hoy día en su corazón. Papá, tu pequeño rebaño es tu familia. Ahí está. Ahí tú eres el pastor. Y si ha de ser un buen pastor, emplea la vara con sabiduría para proteger, para formar correctamente tus ovejas, tus hijos. No son los hijos los que ponen las normas en el hogar, eres tú. No son los hijos los que condicionan la felicidad en la familia. Si él anda bien, todos andamos bien. Si el hijo anda mal, andamos todos mal. Eres tú. No son los hijos los que condicionan la conducta mediante la satisfacción de sus caprichos. Conseguimos que se porten bien si cedemos a las demandas de ellos, a lo que se les ocurre. No, no es así la historia. Eres tú con la vara de corrección y con ella le debes infundir aliento porque sabrá que su uso es el producto del amor que tú le tienes. La Biblia dice, no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara no morirá, lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol, para nosotros del infierno. Proverbios 23, 13 y 14. Y ahora aquí en segundo lugar, y ya concluyendo este tema, veremos brevemente lo que era el cayado. El cayado. Muy parecido a la vara, con una curvatura en un extremo. Ese es el cayado. Un bastón grueso de madera y con el extremo superior curvo. Su mayor utilidad era la de rescatar a la oveja cuando caía en una quebrada porque no podía salir por sí misma, por ella sola. Ahí tenemos el uso correcto del cayado. Ahí está más derechito, ¿no? En muchos casos hay que reconocer que la vara y el cayado eran una sola cosa, ¿no? David escribió en el Salmo 103, versículo 4, Dios es el que rescata del hoyo tu vida. ¿Te has sentido alguna vez metido ahí en un hoyo tan profundo de dificultades y problemas que no sabes qué vas a hacer? Es tan desesperante tu situación que te encuentras hundido, ya sea financieramente, moralmente o espiritualmente, y no ves la salida por ningún lado. La única forma de salir es que alguien del exterior te tienda su mano y su fuerza y te saque de ese hoyo. Para ello hay que dejar a un lado el peso del orgullo y de la autosuficiencia y depender absolutamente del otro. En este caso, de Dios, el buen pastor. Abandonarnos a Él para que con su cayado nos levante y nos saque de ese hoyo. No te olvides, Yahweh Nisi. Dios es el Dios de la victoria. Dios es el Señor, nuestro buen pastor. Rescata del hoyo de nuestra vida y nos da la victoria. Por ello es que tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Alentar simplemente es llenar el corazón. El corazón que se ha quedado vacío por la desesperanza, por el desaliento. Este es el Dios nuestro. Este es nuestro pastor, el que nos da esperanza y que alienta nuestras vidas. Llénate de las palabras de este Salmo 23. A las propias. Porque si eres un hijo de Dios, por fe en Jesucristo, Él es tu pastor, que con su vara y su cayado te infundirá aliento. Vamos a orar. Gracias, Padre, por ser nuestro pastor y ayúdanos a discernir claramente cuando tu vara es una vara de corrección y también cuando tú quieres emplear tu cayado para sacarnos de las dificultades. Y ayúdanos a aprender a depender de ti para salir mediante tu cayado de nuestros problemas. Alienta nuestras vidas en estos días. Guíanos, oh Dios,
de manera que seamos fieles a ti y agradecidos de ti y seguirte como nuestro buen pastor. Te lo pido por Jesús. Amén. Que Dios le bendiga. Esta tarde tendremos en el horario de nuestro culto la sexta parte del Salmo 23, ya acercándonos al final. A las 7 de la tarde ya está disponible para que podamos entonces revisar lo que Dios nos dice en su palabra. Dios te bendiga.